El 5 de noviembre se recuerda a Santa Isabel, la prima de la Santísima Virgen. Era hija de Ismeria, hermana de Santa Ana, la madre de la Virgen María, y muy joven se había casado con el sacerdote San Zacarías, con quien serían padres de San Juan el Bautista. Santa Isabel era una mujer justa, escogida por Dios para ser madre de Juan el Bautista, el precursor de Cristo. Pero antes de ser bendecida por Dios, vivía humilde y resignada en la gran humillación de ser una mujer estéril, como la habrían llamado en su aldea. Su afrenta era aún mayor, porque ella descendía del linaje del primer gran sacerdote del pueblo hebreo Aarón, además de ser hija y esposa de un sacerdote del templo, a lo cual Santa Isabel se sobreponía siendo fuerte en la oración y por lo tanto en espíritu, alimentada por su confianza y fe ciega en Dios. Santa Isabel fue anunciada en sueño de su embarazo 5 meses antes que su marido Zacarías, del nacimiento de su hijo, San Juan, el Bautista, el cual fue lleno del Espíritu Santo, ya en el vientre de su madre. El arcángel San Gabriel le habría prohibido a Isabel que contara este suceso a su marido, porque solo él debía ser quien anunciara tal noticia, lo cual terminó de forma muy imprevista, pues la Virgen y su prima Santa Isabel se entregaron inmediatamente a la obra redentora del Señor. Pero, cuando el arcángel acudió al templo en donde el sacerdote Zacarías servía, para anunciarle del embarazo de su esposa, ordenándole que deberían llamarlo Juan, que tendría la misión de ser el precursor y primer seguidor de Dios. El sabio Zacarías se mostró totalmente incrédulo, excusándose con la avanzada edad de su esposa, e incluso pidiéndole al ángel una señal de que la profecía era cierta. El arcángel Gabriel molesto, le reprende. Yo soy Gabriel, quien asisto ante el trono de Dios, por quien he sido enviado a traerte esta nueva. Mas por cuanto tú no has dado crédito a mis palabras, quedarás mudo y no volverás a hablar hasta que todo lo anunciado se cumpla. Por lo que al salir del templo fue incapaz de bendecir a los feligreses que esperaban en los patios exteriores del templo. Regresando mudo a su casa, en Hebrón, en donde su esposa Santa Isabel, recibiría muy pronto la visita de su prima, la Santísima Virgen María. 6 meses después, el mismo ángel se apareció a la Santísima Virgen comunicándole que iba a ser madre del Mesías, el Hijo de Dios, e informándola de la noticia del embarazo de su prima Isabel. Lo que motivó a María a acudir rauda a la montaña, a la aldea de Judá, emprendiendo un viaje de unos 80 kilómetros desde Nazaret hasta la casa de Zacarías, que se ubicaba a unos 6 kilómetros de Jerusalén. María, que no tendría más de 14 años, se asustó al pensar que Isabel no tenía hijos, era casi una anciana para esa época, sola, pues su marido velaba sus rebaños, y cuando no, estaba sirviendo en el templo. Por ello sin planificarlo, viaja como una peregrina en medio de una caravana, en un viaje de no menos de 4 días, por caminos polvorientos, atravesando laderas y montes. Y al llegar a Judá, entró en casa de Zacarías, y saludó a su prima Isabel, que ya cumplía los 6 meses de embarazo. Aconteciendo que al escuchar el saludo de la Virgen María, exclamó llena del Espíritu Santo, a viva voz: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre». Santa Isabel, siendo una anciana, enfrente de una niña, reconoce las maravillas que Dios obró en la Virgen, declarando, que el Hijo de María, es más importante que el suyo. María, por caridad y entrega al prójimo, se quedó en la casa de Zacarías, hasta después del nacimiento de San Juan el Bautista, regresando a Nazaret 3 meses después de su llegada, en un avanzado estado de embarazo, lo cual la podría haber condenado a la muerte, en caso que San José la hubiese repudiado, desconociendo al Hijo de la Virgen. Isabel dio a luz y, al 8º día, llevaron a su hijo para ser circuncidado, según las leyes hebreas. Sus vecinos y parientes habían asumido que el hijo se llamaría como su padre. Isabel, no obstante, insistió en que su nombre sería Juan, por lo que la parentela lo confirma con Zacarías, quien escribió en una tabla su nombre es Juan y, posteriormente,
recuperó el habla y bendijo al Señor Dios de Israel. Cuando San Juan era tan solo un niño, junto a sus padres visitó en Nazaret a la Sagrada Familia. Después de su regreso de Nazaret, Santa Isabel y San Zacarías con mucho empeño emprendieron en forma sistemática la educación del muchacho. No había en esa pequeña aldea de Judá escuelas de la sinagoga, sin embargo, como Zacarías era un sacerdote de buen linaje, era un hombre bastante bien instruido, Isabel por su parte tenía mucha más instrucción y virtud que el común de las mujeres del siglo I, pues ella también pertenecía a familia sacerdotal, como descendiente de las hijas de Aarón. Como Juan era hijo único, podían dedicar mucho tiempo a su capacitación mental y espiritual. Zacarías al envejecer más, solo debía oficiar en el templo en Jerusalén por breves periodos de manera que dedicaba mucho de su tiempo a la enseñanza de su amado hijo. San Juan no vivió mucho tiempo en la casa de sus padres, porque pronto decidió retirarse a vivir en oración y ayuno, en una cueva distante unos 4 kilómetros al oeste, y por cuya causa la aldea de Carem fue nombrado como San Juan del Desierto. Tanto Santa Isabel como San Zacarías sabían que no había escuela en la cual Juan pudiera graduarse a los 14 años, por lo que estando muy conscientes de la santidad y función de su hijo en la misión salvadora de Dios, lo entregaron al templo de Jerusalén, para consagrarlo como un nazareo, es decir un hombre consagrado a la voluntad de Dios, que no podía beber bebidas alcohólicas, ni siquiera vinagre, dejándose crecer el cabello como señal de su santidad, y sin poder tener contacto alguno con los muertos. Cuando San Juan no cumplía aún los 18 años, Santa Isabel debió cuidar sola y por varios meses a su esposo Zacarías, quien enfermó para luego fallecer por su vejez. Santa Isabel, consciente que su hijo Juan no podía tener contacto con el cadáver de su padre, realizó todos los preparativos para que él pudiera presentar sus respetos sin verse afectado al ser un nazareo. Santa Isabel, sintiendo acercarse también su propia muerte, le pidió a San Juan que la acompañara por última vez a Nazaret para visitar a su amada prima la Virgen María, y a su sobrino ya adolescente Jesús, a quien el Bautista no volvió a ver hasta el momento justo de darle bautizarlo en el río Jordán, en presencia de Dios Padre y el Espíritu Santo. Santa Isabel apoyó a su hijo Juan, en que rechazara aceptar la pensión sacerdotal, que le correspondía como único heredero de su padre Zacarías. Ella lo informaba de los asuntos políticos y religiosos en la convulsionada Palestina del siglo I. Isabel, tenía la certeza que Jesús de Nazaret es el Mesías, el liberador del pueblo de Dios, venido para ocupar el trono de David, y que su hijo, Juan, el Bautista, habría de ser el mensajero de su advenimiento, y su principal apoyo. La agónica y anciana Isabel, en su lecho de muerte, se regocijaba al recordar el momento en que supo que su Mesías había llegado al mundo por la consagración de su prima a la obra de la Santísima Trinidad, falleciendo, luego de rogarle a su parentela y amigos de la familia que llamaran a su hijo amado solo cuando ella estuviese en la tumba, para no comprometer la dignidad que San Juan poseía como un nazareo. Santa Isabel falleció con la convicción de que su hijo sería el último de los grandes profetas, que habían iniciado con el linaje de San Elías.